tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de investigación criminal. En esta sesión vamos a ver lo que son las entrevistas e interrogatorios, que son parte de las investigaciones que se pueden dar dentro del lugar de los hechos o en alguna dependencia. Son las principales herramientas para obtener información de las personas involucradas en un hecho, destacándose los involucrados son la fuente más valiosa de información. Los testigos son todos quienes tienen información referida al caso y no solo de manera presencial. Vamos a ver algunas diferencias entre entrevista e interrogatorio. La entrevista es preguntar a una persona que se piensa que tiene información relevante, y en el interrogatorio hay una certeza razonable que el sospechoso esconde información, tiene evidencias o fue testigo o tiene acceso o motivo. La entrevista es informacional y el interrogatorio es confrontacional. En la entrevista puede haber un diálogo y en el interrogatorio un monólogo. En la entrevista hay un entorno variable y en el interrogatorio es un entorno privado y controlado. Quiere decir que el interrogatorio pues se hace más de una manera privada y se tiene cierto control. En la entrevista se da libertad a poder dar respuestas amplias, y en el interrogatorio, por ejemplo, solo es sí, no o preguntas que van directo al grano. En la entrevista es de cooperación y en el interrogatorio es hostil. En la entrevista hay menos planificación, las preguntas se pueden ir dando conforme vayan surgiendo. Y en el interrogatorio las preguntas ya están planificadas de manera formal. En la entrevista se toman notas durante la misma y en el interrogatorio no es conveniente durante el propio interrogatorio. Puede ocurrir que se comience una investigación con una entrevista y posteriormente se pase a un interrogatorio. Ahora, ¿cuáles son los motivos para realizar una entrevista? Pues obtener información, confirmar la misma, identificar testigos o personas responsables, asegurar una evidencia, obtener detalles de un crimen y eliminar sospechosos. Procedimientos claves de una entrevista: debe ser voluntaria, debe estar presente una tercera persona objetiva y no debe ser conducida por más de 2 personas para no intimidar. Consideraciones claves en una entrevista: comunicarse en el nivel del entrevistado. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si la persona no está instruido, no está educado, pues hay que buscar palabras claves o un lenguaje similar al entrevistado para que pues logre comprender las preguntas que se le están haciendo o el diálogo sea más adaptable a él. Observar sus respuestas verbales, como el tono de voz, velocidad, si hay nerviosismo, etcétera. Y no verbal también, como las gesticulaciones, los movimientos que realiza, la transpiración, lo que les comentaba del nerviosismo. La negación a hablar puede ser un indicio de protegerse a él mismo o a otros. Técnicas claves de entrevistas: romper el hielo con una charla de temas generales, a esto se le llama rapport. También mantener contacto visual, ser un escucha atento, prestar atención a lo que está comentando la persona sin hacer conclusiones anticipadas, y mantener el control de la entrevista, que no vaya a haber alteraciones de la persona, que no pues vaya a haber algo que pueda afectar la entrevista. Estrategias para entrevistar: hacer preguntas de tipo abierto que deben ser respondidas con una narración. Es lo que les comentaba, la entrevista puede ser preguntas más abiertas y el interrogatorio pues son preguntas más cerradas. Hay que mantener silencio si la otra persona no responde. Pedir un detalle cronológico de los eventos, o sea, cómo pasó, a qué hora pasó, cómo se dio la situación. Preguntar cómo conoce la información, si fue testigo, si fue víctima, si estuvo involucrado en el hecho. Analizar la gravedad de un incidente, solicitar repita la versión de los hechos para ver que precisamente pues
está dando la misma versión o no hay cambios en la misma, identificar contradicciones para volver a preguntar, buscar empatía con los sentimientos del entrevistado, porque, porque tratar de satisfacer sus necesidades permite una comunicación más efectiva. Emplee información cuando sea necesario, utilice técnicas profesionales y permitirle justificar o racionalizar los hechos para eh, una eventual confesión sin culpa. Preparación de las entrevistas. Se debe reunir información del entrevistado, los temas y detalles que solo podría conocer un testigo sospechoso y coordinar con el asesor legal. Se debe planificar el lugar. Si fuera público, igual se debe mantener el control, pero no hacerlo en la oficina del entrevistado. Si se hace en la oficina del gerente de seguridad, se debe prever sillas no reclinables y sin ruedas, estar a 2 metros de distancia y dejar una puerta disponible para evitar demandas. Ahora vamos a ver lo que es el interrogatorio. Son técnicas comunes, empleo de la lógica y el razonamiento, consideración de la persona, que en este caso es la simpatía. La aproximación puede ser indirecta o exploratoria. Directa cuando hay una certeza de la culpabilidad. O sea, cuando sabemos que es responsable, hay que ser directos, hay que ir al grano, ya que empiece a soltar información. Pasos de RAID. RAID es una empresa que sugiere un procedimiento de interrogatorio que consta de los siguientes pasos: confrontación positiva, desarrollar el tema y permitirle justificación al interrogado, evitar que niegue hechos probados, no discutir objeciones, mandar la atención sobre el sospechoso, mantener la atención, sobre el sospechoso, brindarle apoyo si se quiebra emocionalmente, hacer una pregunta alternativa relacionada a la culpabilidad, reafirmar la culpabilidad, obtener una confesión escrita, hacer un cierre no hostil, dejándolo ampliar la información y la relación en términos que permita otro encuentro. Informantes son fuentes de información no disponibles para el público en general y de gran importancia para los investigadores privados, quienes deben identificar la motivación y confiabilidad de la fuente. Tipos de informantes: por única vez, ocasionales, que brindan información de manera eventual, empleado, teniendo información desde dentro de la empresa o en este caso dentro del lugar de los hechos, anónimo, criminal, en este caso que puede ser por dinero o cambio de reducir su pena, personal, quien brinda exclusivamente información a una persona, enfermo mental o informante controlado, quiere decir esto que posee información directa. Hasta aquí nuestro tema de investigación criminal, de las diferencias entre la entrevista e interrogatorio. Si hay dudas, comentarios, con todo gusto los atiendo. Que tengan un excelente día y saludos a todos.